Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Se multiplican los esfuerzos diplomáticos por parte de diferentes actores para evitar una mayor escalada de tensión y un conflicto a gran escala en territorio ucraniano. Pese a las reuniones, las llamadas e intercambio de mensajes de alto nivel, Rusia se mantiene en sus reclamos sobre la expansión de la OTAN hacia el este del continente y dio inicio a ejercicios militares en colaboración con Belarus. Veamos la siguiente gráfica para ponernos en contexto. Esta es Ucrania, que ya la tenemos acá bien definida. Esta es la reconocida ya región del Donbass, en donde ha habido tensión a lo largo de los últimos años. Las ciudades de Lugansk, Donetsk, Mariupol en la costa, la ciudad de Kharkov, desde donde precisamente France 24 les ha estado reportando. Al otro lado de la frontera está Rusia. Aquí es donde han desplegado ya cientos de militares rusos a lo largo de las últimas semanas. Pero también al norte de la ciudad de Kiev, la capital ucraniana, solamente 235 kilómetros de la capital de ese país, en la ciudad bielorrusa de Yelsk, Rusia y Belarus comenzaron a hacer ejercicios militares en conjunto. También al sur, acá en el Mar Negro y en el Mar de Azov. Aquí en el Mar Negro hay tropas desplegadas del ejército ruso que están en la base de Sebastopol, estratégicamente puesta aquí en la península de Crimea, y también aquí hay presencia militar en el Mar de Azov, precisamente para garantizar el suministro económico a la península de Crimea desde territorio ruso a través del estrecho de Kerch. Como ustedes pueden ver, tanto el norte, el este como el sur de Ucrania están prácticamente rodeadas de tropas que han sido desplegadas por Rusia. Pero también la OTAN y Estados Unidos han hecho lo suyo y no se han quedado quietos y también han desplegado varias tropas. Veamos entonces la siguiente gráfica. Vemos cómo Estados Unidos movilizó cerca de 3.000 soldados a puntos estratégicos en países como Alemania, en Polonia y también en Rumanía, que son países que hacen parte de la OTAN. El Reino Unido, por su parte, hizo lo mismo y desplegó soldados al norte, en Estonia, que tiene frontera terrestre con la Federación de Rusia. Alemania también desplegó un centenar de soldados aquí, a Lituania, que tiene frontera con Belarus y frontera con el enclave ruso de Kaliningrado. Esto es un territorio ruso que está separado del territorio continental del país. Como ustedes pueden ver, los países que están en azul son los países que forman la OTAN, son los países que hacen parte de esa alianza militar del Atlántico. Según esto, el mapa entonces que nos dice que tenemos presencia de la OTAN por el lado del oeste, Belarus y Ucrania en el norte y en el este, y también despliegue de las tropas rusas en el sur de Ucrania, en las costas del Mar Negro. Tanto el presidente de Francia, Emmanuel Macron, como el canciller de Alemania, Olaf Scholz, expresaron su preocupación por la situación, pero la misma Unión Europea le está costando generar consenso sobre este tema. Veamos. Seguiremos actuando en las próximas semanas con objetivos simples. El primero, se ha dicho, es evitar la guerra. La paz y la estabilidad del continente europeo son nuestro tesoro y consideramos que debemos hacer todo para preservarlo. Una violación de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania es inaceptable y tendrá consecuencias de gran alcance para Rusia, política, económica y ciertamente también geoestratégicamente. Del otro lado, Rusia afirma estar un poco confundida con esta estrategia diplomática de Occidente, con advertencias, despliegues de soldados, condiciones y esa falta de engranaje que tal parece se está presentando entre Washington y Bruselas, algo que a Rusia parece convenirle. Escuchemos al canciller ruso, Sergei Lavrov. Los enfoques ideologizados, los ultimátums y las amenazas no llevan a ninguna parte. Desafortunadamente, muchos de nuestros colegas occidentales se dejan llevar por esta forma de actividad pública y no puedo llamarla diplomacia. Bueno, pues para analizar este tema saludamos en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, a Tamara Yevtushenko. Ella es doctora en Ciencias Políticas, es coordinadora de la Cátedra de Rusia del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata en Argentina. También está con nosotros Nicolás de Pedro, analista senior del Institute for Statecraft en Londres, en el Reino Unido, pero se une a esta conversación desde la ciudad de Barcelona, en España. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate
debate con todos sus comentarios y sus preguntas. Las pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24_ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo, la etiqueta es numeral el debate F24. Deje todas sus preguntas y todos sus comentarios a través de las redes sociales. Ustedes también hacen parte de este debate. Comienzo entonces dándole la bienvenida a Tamara allí en Argentina y comienzo por preguntarle, Tamara, ha habido múltiples acercamientos a nivel diplomático, pero ¿qué tanto puede resistir la diplomacia vista como la estamos viendo desde Occidente, desde la perspectiva rusa también, antes de que haya algún movimiento, algún detonante allí en Ucrania? Sí, la situación es bastante compleja, pero hay que destacar que es un conflicto ante que nada geopolítico, no es el conflicto territorial. Y también lo que vemos, que un poco los medios de comunicación demonizan Rusia en este momento como nunca, y Rusia varias veces denunció falsas acusaciones y ataques del Occidente. En Rusia no hay ningún movimiento organizado contra la guerra. Eso hace poco destacó el investigador Andrei Kolesnikov del Centro Carnegie. Por eso yo creo que diplomacia lo que tiene que concentrarse en cumplir los pactos y los acuerdos, es lo que insiste Rusia, cumplir el acuerdo de Minsk. El acuerdo de Minsk fue firmado en 2015 sí. Y es la idea principal que la OTAN y también los Estados. Bueno, se ha congelado ahí la señal de Skype con Tamara en Argentina. Continúo con Nicolás, quien está también con nosotros en la línea para debatir y analizar este tema. Nicolás, bienvenido al programa. Como siempre, un gusto saludarlo. Y la misma pregunta que le estaba haciendo a Tamara, como punto de partida de este análisis y este debate, muchos acercamientos diplomáticos, alto nivel, viajes entre representantes de la Unión Europea de diferentes países hacia Rusia, hacia Ucrania y viceversa. ¿Qué tanto va a poder resistir la diplomacia esta tensión que se está viviendo en Ucrania antes de que haya un detonante? Bueno, esto es difícil de anticipar. Lo que es seguro es que, digamos, la vía diplomática está encontrando dificultades, fundamentalmente porque Rusia está haciendo unas exigencias de máximos inaceptables, tanto para Ucrania como para Europa. A Ucrania básicamente le está exigiendo que acepte una rendición incondicional y que Ucrania se convierta pues, en una suerte de protectorado ruso gestionado desde Moscú. Y los ucranianos no están por la labor. Y a los europeos y a Estados Unidos lo que le está pidiendo básicamente es que se desarme y se desmantele lo que ha sido el orden de seguridad europeo en los últimos 30-40 años y sus principios fundamentales. Y esto evidentemente no resulta aceptable y ese es el punto muerto en el que estamos en las negociaciones diplomáticas. Si habrá guerra o no, o un ataque a gran escala de Rusia contra Ucrania, esto solo puede saber Rusia, porque la única posibilidad o el único escenario en el que puede haber un gran enfrentamiento convencional es aquel en el que Rusia decide lanzar un ataque contra Ucrania, no hay ningún otro. Rusia no afronta una amenaza militar, nadie está amenazando usar la fuerza contra Rusia, etcétera, etcétera. O sea que ese es el único escenario y en consecuencia solo el presidente Putin puede estar seguro de si están dispuestos a llegar hasta el punto de lanzar un ataque contra Ucrania. Nicolás, así como usted pone las cosas, Rusia es donde está el balón en este momento, en este tablero diplomático y político de Europa. Pero Rusia ha dicho en reiteradas ocasiones que su interlocutor, que no sabemos si se refiere a Estados Unidos o a Europa, porque maneja a los dos interlocutores de manera distinta, no los oye y no presta atención a lo que ellos piden. ¿Cómo analiza usted estas declaraciones por parte del gobierno ruso? Bueno, Rusia desde el primer momento dejó muy claro que solo estaba interesada en tratar con Estados Unidos, que es el único al que le reconoce de igual a igual. Y esto persigue, varias cosas, ¿no? Una es una nostalgia de los tiempos de la Guerra Fría, en los que a un lado se sentaba Estados Unidos y al otro la Unión Soviética, y también busca de forma implícita
dividir a los europeos y erosionar el vínculo transatlántico. Esto es un objetivo estratégico para Rusia. Si consigue erosionar tanto el vínculo transatlántico que acabe quebrando, esto es de interés prioritario para Rusia. Y al mismo tiempo juega la división de los europeos, porque evidentemente sabe que hay países europeos más alineados, más próximos, más sensibles hacia Washington, y otros que están más por aumentar esto que se llama la autonomía o ahora la brújula estratégica de la Unión Europea, ¿no? Y entonces, evidentemente, Rusia juega con esas claves. Aquí es importante y es muy evidente que Rusia ha exigido, ¿no?, y ha impuesto que la Unión Europea como tal no forme parte de las negociaciones, que no esté en la mesa. Y está jugando y está apostando desde hace meses, y ahora lo ha hecho muy explícito. Era, en mi opinión, bastante claro desde hace tiempo, pero ahora lo ha explicitado de forma muy clara, que no quiere reconocer a la Unión Europea como un interlocutor político, ¿no?, que no es un actor con el que quiere tratar en clave política, sino que quiere tratar individualmente con algunos países europeos, singularmente Alemania y también Francia y algún otro, ¿no? Y jugar a estas divisiones, porque cuanto más dividida esté Europa, más débil es, menor es la respuesta y más fuerte es Rusia proporcionalmente, ¿no?, en comparación con los europeos. Claro, que ahí es a donde llega mi siguiente pregunta, porque esta semana veíamos al presidente de Rusia, Vladimir Putin, reunido con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, desde Francia haciendo gestiones en nombre de la Unión Europea, tratando de apaciguar un poco la tensión y de entender que lo que está buscando precisamente el Kremlin con toda esta tensión y esta escalada y despliegue de militares en las fronteras ucranianas. Ahí entonces, ¿cómo entiende uno Putin con quién estaba conversando? ¿Con el presidente de Francia o con un representante de la Unión Europea? Bueno, claro, eso genera, digamos, Macron se arrogó un papel como representante de la Unión Europea, que como tal, bueno, Francia es un país clave muy importante dentro de la Unión Europea, pero se arroga un papel que no le corresponde, y Rusia explota esa cuestión sabiendo que eso va a generar incomprensión y malestar en otros Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? Rusia también está explotando el hecho de que Francia está en pre-campaña electoral, ya en las elecciones presidenciales son dentro de poco, y yo creo que la visita de Macron también hay que entenderla en ese sentido, que está tratando, bueno, pues de anular la posibilidad de que otros actores políticos que se presentan a las elecciones puedan emplear esta carta contra Macron, ¿no?, en clave de, bueno, pues la tradición gaullista en Francia, etc. Y esto, bueno, es la carta que explota Rusia, tanto esta cuestión electoral como el hecho de que genere divisiones, ¿no? Porque aquí el fracaso, digamos, de los europeos ha sido no imponer su propia voz, ¿no?, y permitir que haya este juego de este goteo de diferentes representantes, ¿no? Ha ido también Viktor Orbán, la semana que viene va el canciller alemán Scholz, y bueno, esto evidentemente debilita la posición de la Unión Europea como tal. Rusia lo está explotando y los Estados miembros, cada uno por su propia agenda, de sus propios intereses y su propia visión del asunto, han caído en esta, en mi opinión, trampa que está sirviendo precisamente para eso, para debilitar a la Unión Europea como tal. Me reservo alguna de las preguntas sobre el análisis de la relación que está teniendo Washington y Bruselas para abordar este tema, para analizarlas también con Tamara, con quien estamos intentando restablecer la conexión, Nicolás, pero mientras tanto quiero conversar sobre otra pieza de este rompecabezas que ha entrado también a jugar, pero no sé desde su punto de vista usted qué tan importante lo vea, y es la presencia de Turquía, que se ofreció a mediar. Hubo una oferta por parte de Ankara, un ofrecimiento de mediación para reducir estas tensiones. El canciller turco Mevlut Cavusoglu está tratando de acercarse a Kiev. ¿Qué tanto puede ayudar Turquía en esta mediación? ¿Qué papel estratégico están jugando allí? ¿O qué tanto está aprovechando el gobierno turco toda esta tensión en la región para apaciguar un poco el malestar que también hay dentro de las fronteras turcas? Bueno, yo creo que Rusia y Turquía tienen una relación compleja. En inglés se llama free enemies, ¿no? Amigo-enemigo al mismo tiempo, y esto se proyecta claramente en toda la región del Cáucaso Sur. También lo hemos visto en el escenario sirio, donde alcanzan acuerdos, pero también hay disparidad de intereses y de visiones, y esto, bueno, pues ahora es un episodio más en el contexto ucraniano. Aquí es más un salvavidas, otro potencial amigo para Ucrania, que es la parte débil y quien afronta realmente una amenaza existencial, ¿no? Es a quien está rodeada en todas sus fronteras, como estabais antes describiendo en el mapa, ¿no?, toda la frontera ucraniana con Rusia, en la parte de Bielorrusia, y ahora también
en toda la zona del Mar Negro y el Mar de Azov, ¿no? O sea que, digamos, Ucrania ahora mismo puede ser atacada potencialmente prácticamente por cualquier frente, excepto las fronteras con Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumanía, ¿no? Y bueno, esto para Ucrania es importante. Se ha hablado mucho del acuerdo, ¿no?, para fabricar drones turcos que han sido muy eficaces en la última guerra de Nagorno-Karabaj en Ucrania. Y esto a medio plazo puede ser importante para Ucrania, pero a corto plazo no tanto. O sea, no tiene ese efecto inmediato en clave de disuasión militar, pero sí a medio y largo plazo, desde luego es un factor más de irritación en clave del Kremlin, porque lo que quiere Rusia es un protectorado sobre Ucrania. Y entonces lo que está diciendo es que no haya relación ni de los países OTAN ni ahora tampoco Turquía. Claro. Pero sin duda para Ankara debe ser preocupante ver este despliegue de tropas en el Mar Negro justo frente a sus costas, en donde ahora Rusia también está haciendo ejercicios militares. Hemos retomado la comunicación con Tamara. Quiero entonces preguntarle a Tamara sobre las posiciones que se están tomando en torno a este tema, a esta escalada de tensión. Tamara, bienvenida nuevamente al programa. Estábamos discutiendo con Nicolás y analizando entender la posición de Rusia, qué es lo que está tratando de hacer con toda esta escalada de tensión y sobre todo el manejo que le está dando a sus interlocutores, a quienes ha señalado de no entender los pedidos que está haciendo el Kremlin. Dice que no entiende el manejo que le está dando Estados Unidos y la Unión Europea a este tema. ¿Qué busca Rusia? ¿Cómo se relaciona con estos interlocutores? Antes que nada, Rusia pide cumplir con todos los acuerdos, como había mencionado, los acuerdos de Minsk, que se fue firmado en 2015 entre Rusia, Ucrania, Alemania y Francia. Y lo más importante para Rusia, que no haya ninguna ampliación de bloque OTAN, porque eso representa amenaza para su seguridad. De hecho, que el bloque OTAN se amplía cuando ya desapareció la amenaza, no existe la Unión Soviética, pero nosotros vemos que la OTAN desde el 99 entraron nuevos países de Europa Central, Polonia, República Checa, Hungría, en 2004 entraron Rumania, Bulgaria, países bálticos, y ahora pues intentó proseguir con Georgia. Hay que destacar que Francia también ha mantenido una postura más diplomática y menos confrontativa con Rusia, reconociendo las preocupaciones, ¿no?, de seguridad de Federación Rusa. Sí. Pero ahora Ucrania. Por eso ahora el tema de Ucrania no es un conflicto de territorio, como había mencionado, es un conflicto geopolítico y lamentablemente para los rusos la última encuesta del pueblo ruso también expresa el tremendo dolor por lo que está pasando. Claro. Empezar la guerra es casi imposible, es como empezar la guerra contra los mismos rusos, porque cada segunda familia tiene familiares en Ucrania, son dos pueblos eslavos que tienen profunda hermandad, la unidad espiritual de los pueblos hermanos, ruso y ucraniano. Sí. Y Rusia, Tamara, bien claro, declaró que en ningún momento va a empezar la guerra, pero tienen que respetar la seguridad y los territorios de la Federación Rusa. Claro, y eso Tamara, es obvio. Tamara, muy puntual, por favor. ¿Por qué Moscú insiste en tener diálogo directo con Washington y dejar de lado a la Unión Europea? Especificando un poco más la pregunta que le estaba haciendo al principio para tener ya punto de partida en el debate. ¿Puede hacerme, por favor, la pregunta de vuelta? Sí. No la puedo escuchar. ¿Por qué Moscú insiste en tener mayor comunicación con Washington, con Estados Unidos, que con la Unión Europea? Considero que con Washington son las relaciones más complicadas. Washington ha rechazado las demandas rusas, la promesa de bloquear el ingreso de Ucrania en la OTAN y frenar la expansión de la alianza militar hacia el este.
Con Europa tenemos más entendimiento, con la Unión Europea tenemos varios proyectos. También Washington puede bloquear el Nord Stream, el gasoducto, un proyecto enorme a través del cual sí puede tener con Alemania y pueden unir Europa a dos y hacer dos aliados entre Europa y Rusia. Sí. Considero que esto puede perjudicar más que nada la relación entre Europa y Rusia, la intervención de Tamara. Washington y quizás... Sí. Debo avanzar con otros temas de la agenda. Le pido, por favor, sea más puntual con las respuestas, por favor, para abordar más temas. Quiero preguntarle a Nicolás ahora sobre esas declaraciones del primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, quien dice en algunas declaraciones que el objetivo político de Putin es simplemente dividir la OTAN, a como dé lugar. ¿Qué piensa usted de estas declaraciones, Nicolás? Sí, que reflejan la realidad, claro. El objetivo es erosionar el vínculo transatlántico, su manifestación más tangible es la OTAN y generar todas estas divisiones dentro de la OTAN es un objetivo de interés prioritario para Rusia. Cuanto mayor es la unidad entre los europeos, sea en el marco de la OTAN o sea en el marco de la Unión Europea, mayores dificultades tiene Rusia para imponer su agenda o para que sus digamos, movimientos agresivos y amenazantes surtan efecto. Así que busca evidentemente el divide y vencerás. Y Tamara, su opinión, dividir la OTAN, es una de las misiones que tiene Moscú. ¿Cómo lo vio usted? Perdón, no escuché la pregunta, disculpe. Le preguntaba que su opinión sobre este comentario del primer ministro de Polonia de que Moscú tiene como cometido dividir la OTAN. Yo creo que el presidente Putin expresó bien claro que en su declaración que si Ucrania entra en la OTAN y intenta recuperar Crimea, sí, en este caso es lo que puede dañar la integridad rusa. Por eso considero que de ningún modo la táctica y la estrategia de la Federación Rusa es dividir OTAN. De hecho, que la OTAN es el bloque más potente en este momento, pero el círculo de los países que se acercan al territorio ruso cada vez más cerca de nuestro territorio y es inevitable el conflicto que puede que tiene que solucionar, pero de modo pacífico, obviamente a base de los acuerdos. Y le quiero recordar lo que en 1997, que fue también una acta muy importante que pues claro, Tamara, lamentablemente se extiende mucho usted en sus respuestas. Lamento tenerla que cortar, pero es que tengo muchos temas y se me acaba el programa. Nicolás, quiero analizar con usted una de las propuestas que hay sobre la mesa, que es declarar a Ucrania como un territorio neutral, como es Finlandia y como es Suecia. ¿Es esto viable? ¿Qué necesitaría Ucrania para poderlo lograr? ¿Y cómo sería visto esto desde Moscú? Porque claramente todos los movimientos que da Ucrania son evaluados desde el Kremlin. Bueno, muy rápido. En primer lugar, evidentemente esto lo tienen que decir los ucranianos. Hay que recordar que Ucrania es un país independiente y soberano y en consecuencia son sus ciudadanos y su gobierno legítimo el que tiene que tomar estas decisiones. Dicho esto, la finlandización, que es el término que está utilizando el Kremlin, si por Finlandia entendemos por finlandización la Finlandia de hoy día, es decir, un país democrático e integrado en la Unión Europea, y con una cooperación en materia de seguridad y defensa fluida con la OTAN, evidentemente esto sería un escenario deseado probablemente por los ucranianos y razonable y bueno para su prosperidad, ¿no? Pero por finlandización el Kremlin básicamente entiende un protectorado sobre el que tiene capacidad de injerencia y de imponer su voluntad sobre el gobierno de Kiev, es decir, reducir la soberanía y la independencia de Ucrania. Y por eso Ucrania no está aceptando estos términos y estas exigencias. Nicolás, continúo con usted porque mantenemos intentando aquí restablecer la conexión con Tamara, seguimos teniendo problemas. Le pregunto ahora también por una declaración que ha hecho
hecho la OTAN, que apunta a contemplar la posibilidad de tener presencia permanente de tropas en los estados bálticos. ¿Esto no generará aún más tensión con Rusia? Lo pregunto porque uno de estos países, por ejemplo, Estonia, tiene frontera con Rusia. ¿Esto no sería ponerle un poco más de leña al fuego que ya está ardiendo allí en el este? Bueno, la presencia de tropas de OTAN en países limítrofes con Rusia son pocos, pero son tropas muy escasas. Todavía hasta ahora son tropas de carácter rotatorio, es decir, van rotando, no hay presencia permanente. Es muy pequeña. La salvedad lo que tiene es que son tropas siempre de destacamentos o despliegues de carácter multinacional. Es una muestra de solidaridad y lo que se busca es precisamente generar disuasión. No hay ninguna voluntad ofensiva hacia Rusia, no hay ningún intento de usar la fuerza o la amenaza de la fuerza. El único mensaje que se le está lanzando a Rusia es de intentarla disuadir, precisamente de elevar la tensión y optar por buscar un aumento de la tensión militar o de la confrontación, no digamos de la confrontación. Y esta es la cuestión, o sea, que es básicamente un mensaje de solidaridad entre los aliados y de tratar de disuadir a Rusia. Porque es que recuerdo, insisto, claro, no hay ninguna otra posibilidad de que haya guerra en Europa que esa, porque nadie está pensando y nadie tiene ni la más remota idea de utilizar la fuerza o atacar Rusia. Nicolás, usted habla de aliados. Vemos a todo el bloque de la OTAN, la comunidad internacional preocupada por esta situación. Vemos a Rusia, que es la que tiene prácticamente el balón en su lado de la cancha en cuanto a la toma de decisiones. Pero Rusia, ¿con quién se está articulando? Vemos Belarus, que es un país con el que está haciendo ejercicios militares. Pero, ¿qué más apoyo puede tener Rusia en la escena internacional? Bueno, Belarus, más que un apoyo, es lo que quiere Rusia que sea Ucrania, ¿no? Un vasallo que básicamente la tiene que aceptar, su condición subordinada sobre Moscú. Pero bueno, el otro país o el otro gran baluarte que tiene Rusia en este momento, evidentemente, es China. No es exactamente una alianza, pero hay claramente una convergencia estratégica creciente entre uno y otro. Y ahí esto le permite a Rusia afrontar la posibilidad de que haya sanciones o, digamos, tensiones diplomáticas con mucha mayor tranquilidad, en la medida en que sabe que va a contar con el respaldo activo de China, sin que China vaya a involucrarse en esto, porque China también tiene sus intereses económicos con los socios europeos, con sus socios europeos, son mayores que los que tiene con Rusia, pero en este plano estratégico claramente va a haber esta suma de fuerzas como poco, ¿no? Porque además a China también le interesa, ¿no? En la medida en que, si se distrae la atención de Estados Unidos, se debilita la idea de que hay un bloque euroatlántico muy fuerte, esto hace que la proyección de Estados Unidos hacia el Indo-Pacífico sea menos, tenga mayores dificultades, claro, y se proyecte con menos fuerza. Aquí me resulta interesante, Nicolás, analizar con usted un consenso básico que hay al interior de la OTAN, y es que no pueden aceptar la incorporación de un país nuevo dentro de la alianza si este país ya está bajo una situación de conflicto. Esto también puede ser un as bajo la manga para el Kremlin para garantizar que Ucrania no se acerque más a la OTAN o que definitivamente entre en esta alianza y le sea mejor al Kremlin fomentar el inicio allí de un conflicto dentro de las fronteras ucranianas. Este puede ser entonces un argumento para el Kremlin y queda un poco ya garantizado ahí el inicio de un conflicto. ¿Cómo lo ve usted? Sí, efectivamente. El hecho de que Rusia provocara e injertara, en mi opinión, artificialmente un conflicto en el este de Ucrania en la primavera de 2014 perseguía efectivamente ese objetivo. Mientras haya un conflicto armado y haya una disputa territorial dentro del país, el país queda muy bloqueado en su acción exterior, ¿no? Y no digamos, no va a entrar ni en Unión Europea ni en OTAN. Aquí conviene recordar que ni en 2014 ni tampoco ahora había ningún plan a medio plazo o en el horizonte inmediato, el horizonte previsible en el que Ucrania ingrese en la Alianza Atlántica. Así que esta crisis tiene por eso ese carácter artificial, generado ahora por el Kremlin, ¿no? Desde noviembre del año pasado, que empezaron a amasar tropas en la frontera, porque no hay ningún plan para que Ucrania ingresara en la OTAN. Lo que no quiere hacer OTAN ni Estados Unidos es hacer una renuncia explícita y escrita en papel y que sea jurídicamente vinculante, renunciando a principios fundamentales.
Y uno de ellos es que los países hay que respetar su integridad territorial y su soberanía. Y un acto soberano de un Estado es decidir a qué clubs quiere adherirse. Sí. Y la OTAN es un club abierto en el que luego sus miembros pueden deciden obviamente si quieren admitir a un miembro o no, pero no pueden vetar a alguien si es un Estado democrático europeo porque lo imponga un tercero, en este caso Rusia, otorgándole un derecho de veto. Esto es lo que no se quiere conceder. Nicolás, ¿pero a usted le parece esa una garantía viable para que Rusia contemple la posibilidad de desescalar esta tensión? ¿Qué garantías necesita el Kremlin para contemplar empezar a bajar un poco las aguas? Bueno, esta es una pregunta muy difícil porque Rusia ha hecho estas exigencias de máximos y la respuesta que ha recibido por parte de Estados Unidos y OTAN, que tienen matices, cada uno de los documentos que se han conocido, ¿no?, en la filtración que se publicó hace unos días, pero básicamente lo que le están diciendo es que no discutirán, que los principios fundamentales no están en cuestión, lo cual es una buena noticia para los europeos, pero le dan a Moscú, le ofrecen toda una panoplia de posibilidades para abordar temas que tienen que ver con la transparencia militar, la creación de confianza y el control de armamentos. Si Moscú realmente percibiera una amenaza en clave militar y tuviera una ansiedad en ese sentido, esta oferta sería atractiva para Rusia. Pero Rusia ha dicho que no, que estos son solo temas secundarios, que no se abordan los temas importantes y que es insuficiente e insatisfactoria esta respuesta. Eso, unido al hecho de que los ucranianos no dan ninguna muestra, ningún indicio, ninguna señal de que estén por rendirse y por claudicar y aceptar el protectorado y la tutela que exige Moscú, que además está exigiendo que haya prácticamente una reducción al máximo de la relación que mantiene Kiev con una serie de países, o sea, que apenas haya cooperación, tanto en ámbitos políticos como militares, sí, pues deja la situación francamente muy difícil atisbar cuál va a ser el próximo paso de Rusia. Pero insisto, si puede haber una guerra o no, esto solo está en manos de la decisión que tome definitivamente Rusia. Hemos hablado de Rusia, hemos hablado de la OTAN, de la Unión Europea, de Estados Unidos. Nos falta hablar para el cierre del programa, para estos pocos minutos que nos queda, de Ucrania. ¿Qué salidas tiene este país para evitar la confrontación, para evitar perder su soberanía y que Moscú entienda que es un país independiente que toma sus propias decisiones, pero que tampoco puede ser completamente dependiente de OTAN o de países cercanos de la Unión Europea o de Estados Unidos para defenderse y poder reaccionar ante los movimientos rusos? Bueno, Ucrania ha hecho dos cosas. Una, por un lado, intentar dar muestras de la solidez y su determinación para resistir, y esto genera, o puede generar, ya veremos, un efecto disuasorio en Rusia. La desproporción de fuerzas es muy grande, todavía Rusia, la fuerza que ha amasado es muy superior a la que puede contraponer Ucrania, pero Ucrania está mostrando su voluntad de resistir y esto evidentemente entra en el cálculo del Kremlin porque puede generarle costes evidentemente a Rusia, ¿no? Y por otro lado aquí el problema es que la otra interviniente hacía referencia al protocolo de Minsk, ¿no?, que han firmado en 2015. ¿no? El problema es que hay dos interpretaciones del protocolo de Minsk. El texto es suficientemente ambiguo como para que se pudiera firmar, pero Rusia lo que entiende es que hay que otorgarle derecho de veto a las regiones del Donbass sobre la política de Kiev, ¿no? Y Kiev no acepta esa interpretación. Lo que dice es que puede aceptar una descentralización política y administrativa, pero no concederle derecho de veto en manos de un tercero. Y entonces seguimos en ese, atolladero diplomático, ¿no? Nicolás, pues le agradezco haber hecho este análisis para la audiencia de France 24 aquí en América Latina. Yo les pido disculpas por los inconvenientes técnicos que tuvimos en el programa de hoy que nos impidió tener en una conexión en óptimas condiciones con Tamara Yevtushenko en la ciudad de Buenos Aires, que era la contraparte de este debate para conocer la perspectiva rusa y ucraniana. Nos queda un poco cojo el programa, les pido disculpas por eso, pero la tecnología no jugó de nuestro lado en esta oportunidad, pero ustedes pueden seguir dejando sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.